estoy en Madrid, empieza a llover, el pronóstico dice que va a nevar también. Una vez más estoy en España, en la capital, en Madrid, para echarme al camino de nuevo. Esta vez será el Camino de Madrid. Lamento que no esté Ana, la peregrina de Madrid que conocí hace 10 años ya en el Camino francés, pero se trasladó a San Cristóbal de las Casas en el sur de México. También pienso en la chica checa que conocí hace un año en Oviedo. Madrid, 9 meses de invierno y 3 meses de infierno. Hace más frío que en Alemania aquí, en marzo. En el centro gallego está la oficina de la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago de Madrid. No podrían haber elegido una dirección mejor. Hasta un crucero gallego está en la plaza. Solo falta un hórreo por aquí y ya no tendría que caminar hacia Santiago. La oficina de la asociación abre solamente por la tarde. Tendré que volver luego. Cuando están los miembros de la asociación por fin, quieren darme una credencial y buenos consejos para el camino francés. Se miran perplejos entre sí cuando les digo que la primera ya la traigo desde Alemania y que el francés ya lo hice hace 10 años. Parece que nadie de ellos ha hecho el camino directamente desde la puerta de sus casas porque no saben nada. Prefieren empezar caminando en Roncesvalles como todo el mundo. Al menos me venden una guía del Camino de Madrid en fotocopias de color hecha por unos amigos del camino suyos que lo han hecho de verdad. Para salir de Madrid hay que caminar por calles interesantes, sobre todo por el Paseo de la Castellana donde se encuentra en la Plaza de Castilla la Puerta de Europa, las torres inclinadas de Bankia, un símbolo de la altivez y soberbia del sistema bancario. Muchos españoles han tenido que sufrir porque las antiguas cajas de ahorros de Madrid, de Valencia y de otras provincias más estaban a punto de quebrar.
Colmenar Viejo será el fin de la primera etapa, pero parece que no se deja atrás Madrid y sus suburbios fácilmente. Por fin es un camino por campos. En el fondo todavía se ven los rascacielos de la gran ciudad, pero ya estoy alejándome. En los acumuladores ya no queda mucha energía. Grabé demasiado en Madrid. Es algo muy difícil explicar eso del camino, porque estoy aquí otra vez. ¿Qué es lo que me atrae? Tienes que haber vivido esa experiencia única y muy especial que te atrae cada vez más. Un nuevo día y otra etapa que empieza con murales de rico colorido. Todavía se distinguen bien los rascacielos madrileños en la lejanía. Ha comenzado a llover.
Otra etapa en la lluvia. Parece que va a ser un camino de esos con mucha lluvia otra vez. Un día con mucha lluvia. Estoy completamente mojado. Ha sido una etapa con mucha lluvia, por eso no he grabado mucho. No hay albergues de peregrinos en la provincia de Madrid y 2 de los hoteles están cerrados. ¿Por qué no estamos en la temporada de turistas? Me ha explicado la chica en la oficina turística, pero me ha dado la dirección de un alojamiento privado. Aquí en Manzanares el Real está el castillo más bonito de la región de Madrid. Está abierto por la tarde e intento filmar un poco ya que no está lloviendo ahora mismo. Tengo que pensar en el momento, la última vez en Santiago, cuando estaba en el tejado de la Catedral de Santiago de Compostela, con una persona muy especial.
sigo lloviendo. Y una vez más tengo una habitación donde hace muchísimo frío.